Buenas tardes. En este tutorial encontrarán cómo realizar un gráfico en Excel. Microsoft Office Excel desde el 2007 ya no incluye el asistente para gráficos. En su lugar, para crear un gráfico básico, puede hacer clic en el tipo de gráfico que desee, en la cinta de opciones de la interfaz de usuario de Microsoft Office Fluent, para crear un gráfico que muestre los detalles deseados. Los gráficos se usan para presentar series de datos numéricos en formato gráfico y de este modo facilitar la comprensión de grandes cantidades de datos y las relaciones entre diferentes series de datos. Para crear un gráfico en Excel, lo primero que debe hacer es especificar en una hoja de cálculo los datos numéricos que presenta el gráfico, como aquí ya los mostramos. A continuación, solo tiene que seleccionar el tipo de gráfico en insertar el tipo de gráfico. En esta oportunidad realizaremos el de la columna. Excel ofrece muchos tipos de gráficos que le ayudarán a mostrar los datos de forma comprensiva ante una audiencia cuando cree un gráfico o modifique uno existente. Puede elegir entre los distintos tipos de gráficos, por ejemplo, gráficos de columnas, apiladas o gráficos circulares en 3D. También puede crear un gráfico combinado al utilizar varios tipos de gráficos en uno solo. Bueno, a continuación explicaremos o retomaremos lo que ya habíamos dicho anteriormente de cómo sacar un gráfico. Primero que nada, tenemos una serie de datos estipulados aquí en la hoja de cálculo, como lo pueden ver. ¿Qué haremos a continuación? Seleccionaremos los datos y ¿qué haremos? Iremos a la barra de herramientas y pondremos insertar. Podemos ver, como ya lo habíamos dicho anteriormente, tenemos varios estilos de gráficos, que son columna, línea, circular, barra, área, dispersión u otros. Para seguir con nuestro proceso, seleccionaremos el más básico, que es la columna. Podemos ver que tenemos varios estilos, como columna en 3D, columna 2D, cilíndrico, cónico y pirámide. Utilizaremos columna 2D para que sea algo más sencillo. Bueno, podemos ver que ya los datos generaron una gráfica. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué podríamos hacer si no queremos este gráfico, si no queremos otro? Sencillo, simplemente seleccionaremos el gráfico y pondremos suprimir. Vemos que el gráfico se fue. Ahora, ¿qué haremos si queremos otro gráfico? Podemos ir a insertar y retomamos el proceso de seleccionar otro gráfico. Esta vez seleccionaremos un circular. Lo tenemos aquí. Igual que en columna, tenemos gráficos 2D o gráficos circulares en 3D. Seleccionaremos uno sencillo, 2D. De este modo podemos sacar diferentes gráficos en Excel, la cual es una gran herramienta para muchos de los trabajos que realizaremos con frecuencia. Muchas gracias. Bueno, a continuación les voy a explicar cómo se hacen gráficas cilíndricas en 3D, cuadradas en 3D y círculos en 3D, teniendo unos datos básicos, los cuales tenemos acá. Bueno, en este momento les voy a mostrar cómo hacer una circular en 3D. La podemos poner partida o unidad, pero es mejor que la tengamos partida. La vamos a correr de acá. Muy bien. Bueno, ahora les voy a explicar cómo editamos los datos del formato para que no nos aparezca colores fuertes, para poder quitar las líneas de fondo, para quitar el trazado del gráfico, la leyenda del gráfico, un título de ese gráfico, eh, los puntos de datos de serie en el gráfico. Podemos modificar un gráfico básico según las necesidades. Bueno, entonces le damos clic derecho, formato de área del gráfico,
y ahí nos aparece una ventana. Allí es cuando usted puede quitarle relleno, color del borde, estilos de borde, sombra. La sombra le vamos a poner un color que no subraye tanto. Y en iluminado y bordes suaves le vamos a poner blanco, para que quite el color que está acá al fondo. En formato 3D, eso es ahorita para el que está acá a continuación. Le puede poner texto, propiedades, o sea, le puede cambiar todo lo que necesite. A al formato circular le podemos cambiar colores, le podemos sacar esto, las figuras del formato. Eso es lo bueno de tener un formato en 3D. El formato de área del gráfico, para cambiarlo, ahora vamos a formato 3D. Aquí podemos colocar que el borde no sea tan esférico, sea esférico, eh, que tenga cierta anchura, que no la tenga. Eh, le podemos cambiar, digamos, materiales, colores, iluminación. O sea, le podemos cambiar un montón de cosas. También se le pueden hacer los mismos datos que le hacían al otro gráfico, pero a este son un poco más especializados por lo que es formato 3D. También le podríamos hacer un giro 3D y un montón de cosas. Em, bueno, ahora voy a hacer un gráfico de este en tercera dimensión, de una columna en tercera dimensión. Es muy similar a la anterior, pero esta, pues, está en 3D y a esta se le pueden hacer muchos más arreglos. También le podríamos cambiar los datos a que no fuera, digamos, sillas y mesas, sino también podrían ser los números. También podría ser un montón de cosas. Vamos a configurar este formato. Acá se le pueden hacer giros 3D, giros. Mire, acá lo giramos. Mire cómo se va girando acá. Es como para vistas personalizadas, para cuando tú necesites ver específicamente un lugar desde alguna parte. O sea, para que si hay mucha gente, para que digamos lo vean en diagonal o cosas así. Bueno, el borde, miren, acá le podemos adornar el borde con ciertas especificaciones que tenemos aquí. Y bueno, muchísimas gracias. Espero que hayan entendido.